el volumen. Subí el volumen. Subí el volumen que terterá. Fantasías, labios que detendrán. Listas abiertas, nadie queda atrás. Acá la inclusión suena de verdad. Si quieres sentir, si quieres vibrar, esta es tu frecuencia, vení a conectar. Inclu Radio Tarobá, suena fuerte el corazón. Inclu Radio Tarobá, más que radio conexión. Inclu Radio Tarobá, somos pura inclusión. Inclu Radio Tarobá, subí el volumen. Hoy tenemos el honor de recibir en Inclu Radio Tarobá al intendente de Montevideo, contador Mario Vergara. Él es además economista, docente universitario e investigador. Realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Además, dictó cursos de posgrado en distintos países de enseñanza y la gestión pública, de América Latina, y es autor de varios libros y publicaciones sobre economía. A lo largo de su trayectoria, combinó su formación con la enseñanza y la gestión pública, desempeñando varios roles y responsabilidades importantes. Hoy tiene el desafío de conducir la Intendencia de Montevideo, trabajando por el presente y el futuro de nuestra ciudad. Para nosotros es una alegría que haya aceptado la invitación para compartir este espacio, conocer Tarobá y conversar sobre nuestros estudiantes. Mario, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Inclu Radio Tarobá. No, es un gusto para mí y bueno, conocer este emprendimiento y bueno, ni que hablar, sentir que el empuje que da la sociedad uruguaya para la integración adopta también estas formas y que hagan radio me parece aún más fantástico. Muchísimas gracias. ¿Y tal te parece si damos inicio a la entrevista? Sí. ¿Sí? ¿Lauti? Sí. Perfecto. ¿Conocías Tarobá? No, es más, lo conocí hace ahora 3 minutos que acabo de preguntar en qué consistía, de dónde surgía el nombre, que bueno, ya veo que es un largo concepto que se resume en 6 letras y me parece fantástico, ¿verdad? Me parece que es tan necesario además para la sociedad uruguaya, porque los temas de la integración en la sociedad tiene un montón de vertientes, ¿verdad? Sí, desde la discapacidad, pero también desde los orígenes socioeconómicos, desde las cuestiones raciales, desde las cuestiones migratorias. O sea, hay muchas vertientes en que es necesario trabajar para tener una sociedad mucho más integrada, ¿no? Totalmente. ¿En qué momento decidiste realizar o dedicarte en lleno a la política? Mirá, cuando yo era adolescente, yo tenía un poco la edad de ustedes, en Uruguay había una dictadura. Y bueno, ahí como que teníamos con grupos de compañeros en el liceo la inquietud de qué cosas podíamos hacer, dado que veíamos que Uruguay no merecía tener una dictadura, no era parte de la historia de nuestro país. Y comencé a lo que se llama militar, es decir, participar en actividades que de alguna manera tenían como motivación la lucha contra la dictadura. O sea que ese fue mi primer acercamiento a la política en términos generales, que después fue tomando forma en integrar un sector político, un partido político, y mucho después se fue transformando también en la posibilidad de ser parte de los gobiernos, ¿verdad? Del gobierno nacional y del gobierno de Montevideo, combinado también, diría yo, con mi profesión, ¿no? De economista. O sea, yo también mi profesión de economista siempre la concebí también asociada a las políticas públicas, a la política, un poco en el sentido de contribuir con conocimiento, pero también con visión política, a hacer el país un poco mejor, ¿no?
Mario, sabemos que te has formado como contador y economista. ¿Qué te llevó a elegir esas carreras? Yo creo que cuando yo hice el liceo no había absolutamente ninguna materia de economía en toda la currícula del liceo. Y había solo de contabilidad un medio año allá en sexto de liceo, o sea que era muy poco en realidad lo que sabíamos a priori antes de entrar a facultad. Uno decide entrar a la Facultad de Ciencias Económicas en ese contexto porque uno tiene facilidad en las matemáticas, porque te gustan los números, la lógica. Pero en realidad, por ejemplo, yo soy principalmente, tengo las dos carreras, pero siempre trabajé de economista. Y en realidad la economía la descubrí ya estando dentro de la facultad. Fue ya en el primer año de facultad que decidí hacer primero la carrera de economía, en un periodo donde éramos muy pocos los que hacíamos eso. O sea, cuando yo me recibí de economista, hace un montón de años, casi 40, nos recibíamos 5 por año, para dar una idea de que era una cosa totalmente casi desconocida. Y bueno, ahora después se puso mucho más de moda, es mucho más grande la cantidad de gente que lo hace. Pero les voy a contar una anécdota, ya que estoy, porque una vez cuando me recibí de economista, que vuelvo a decir, no sonaba nada como carrera universitaria, le dije a mi madre: mamá, mirá que me recibí. Y dice: ah, sí, qué bien. ¿De qué? De economista. Está bien, me dice. Para contador, ¿cuánto te falta? O sea, ella no sentía que economista fuera una carrera universitaria al nivel de contador. Después di sí las materias de diferencia con contador, pero nunca trabajé de contador, más bien lo hice desde la economía. Muy interesante. ¿Agustín? Estudiante mucho tiempo, también fue profesor que lo más te gustó enseñar. Me gustó mucho enseñar porque aunque uno capaz que a veces no lo transmite bien, mientras uno enseña, sigue aprendiendo. Primero porque para enseñar tenés que tener muy claro lo que estás enseñando, entonces eso te obliga a profundizar y entender bien lo que estás transmitiendo. Y después porque el vínculo con generaciones jóvenes nos hace muy bien, nos empuja también a seguir actualizando lo que uno lee, lo que uno estudia. Yo fui 30 años prácticamente docente a nivel universitario y la verdad que es una experiencia muy gratificante, muy gratificante. Luego realizaste una maestría y un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Así es. ¿Por qué elegiste continuar tus estudios allí? Mira, ya te digo, nosotros éramos de una generación de economistas muy chica y había como un ambiente general de que había que seguir estudiando porque lo que aprendíamos de economía acá era muy incipiente y que teníamos que ampliar el horizonte, no solo por lo que significaba para cada uno personalmente, sino también para abrir espacios para que después haya muchos más estudiantes que puedan estudiar en buenas universidades en el exterior, cosa que hoy por hoy ya sucede. Por lo tanto, era como algo que era bastante natural en esa generación pensar que había que seguir estudiando y eso tenía que ser en el exterior. Yo cuando entré a trabajar en el Banco Central, hubo además en esos años una política, una estrategia del propio banco de enviar a profesionales a estudiar al exterior, lo cual es una decisión fuerte porque uno se va y yo estuve 4 años en el exterior haciendo el doctorado, que además es un lapso corto para un doctorado. Pero eso significa 4 años en donde uno no está trabajando en el lugar de trabajo, en el banco. O sea, es toda una decisión que a la larga paga, ¿verdad? A la larga trae beneficios, pero es un esfuerzo en ese momento. En aquel momento éramos como 7 u 8 profesionales del banco que estábamos estudiando en el exterior. Y bueno, y después en aquella época donde no había internet,
Claro. donde las comunicaciones con las universidades se hacían por correo y entre una cosa que vos mandabas y otra que recibías podían pasar meses. Los exámenes que tenías que dar para entrar demorabas meses en saber si te había ido bien o no. Bueno, uno después no tenía tantas opciones como hay hoy para decir a qué universidad poder ir. Yo tuve mucha suerte, fui un privilegiado porque logré ingresar a la Universidad de Berkeley en California, que es una de las mejores del mundo en general y en economía en particular. Y de hecho les cuento que después de que yo volví, 4 de mis profesores ganaron el Premio Nobel de Economía, o sea, el principal reconocimiento que se hace en el mundo para los profesionales de la economía. Entonces yo tuve mucha suerte, me fui con mucho apoyo del Estado, es decir, desde el Banco Central, desde una beca, ¿verdad?, de una ayuda que tuve también de un programa que gestionaba el gobierno. O sea, es gracias al Estado que yo logré desarrollar mi profesión, estudiar en el exterior, ¿verdad? Por eso yo siento también un compromiso de que desde la gestión pública, bueno, ayudar a que la gente pueda desarrollar sus capacidades. ¿Cuántos ¿no? Mario Vergaras hay por ahí? Ah, sí, ¿no? sí, claro que sí. Mario, Claro que sabemos que también diste clases de posgrado fuera del país, Sí. como lo fue Argentina, Paraguay, Perú y Cuba. En Cuba. ¿Qué te dejaron esas experiencias? Cada una experiencia distinta, porque en realidad, más allá de lo estrictamente docente, o sea, más allá de la clase y los estudiantes, es todo el contexto a Cuba, por ejemplo, que es un lugar muy peculiar por razones políticas, por razones sociales, por razones históricas. Fui aproximadamente 20 veces, ¿verdad? En un lapso entre 98 y 2018, más o menos, en 20 años. Y además fui viendo la evolución, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, de la política y la sociedad cubana, que es muy peculiar. En Argentina es más sencillo porque cruzar acá nomás el río y la sociedad es muy similar a la nuestra, ¿verdad? En Perú es una experiencia distinta porque es una sociedad más estratificada en clases, ¿no? Entonces en clases sociales. Yo daba clases en la Universidad Católica del Perú, que no es la más pituca del Perú, pero tiene un sesgo de cierto nivel, ¿verdad? Entonces, ahí la experiencia era más concreta de la docencia. Bueno, después más bien a Perú sí también fui un montón de veces. Y en Paraguay fui, en Cuba fui a dar clases vinculadas a organismos de gobierno, del Ministerio de Economía, del Banco Central y también después de la universidad. En Paraguay principalmente fui a dar cursos asociados al Banco Central. Yo era amigo de quien era el presidente del Banco Central de Paraguay. Nos habíamos conocido muchos años antes en un evento internacional y teníamos muy buena onda. Y él me invitaba sistemáticamente. Él sentía que el Banco de Uruguay estaba un paso adelante del Banco del Paraguay, entonces quería aprovechar, digamos, nuestros procesos. Entonces yo fui también muchas veces a Asunción a dar clases, pero ahí ya más asociado a las tareas del Banco Central. Ahí está. También sabemos que escribiste varios libros y publicaciones sobre economía. ¿Qué es lo que te motivó a compartir esos secretos a través de la escritura? Bueno, mira, los artículos en general son parte de la tarea de la investigación profesional. O sea, es parte de lo que hace un economista, que se eligen los temas ahí un poco en función de las necesidades y tratas de elaborar artículos que se publiquen en una revista o en otra, algunos acá, otros a nivel internacional. También publiqué artículos que se derivaron de mis trabajos de tesis del doctorado. Pero eso es una cosa como muy de la tarea profesional y muy concentrada en unas cuestiones más técnicas. Los 2 libros que hice, en cambio, tienen otra motivación.
tiene un componente, una base técnica, pero también tienen una intención de divulgación, de comprensión más general, que está asociada también a la política. Yo escribí un libro en el año 2003, ¿sí?, que se llamaba Las reglas de juego en Uruguay, y después, como hubo un cambio político muy importante durante 10 años, en 2015 escribí otro libro que se llamaba Las nuevas reglas de juego en Uruguay, que fue un poco revisar con la misma metodología qué estaba pasando en un montón de áreas de la economía y de la sociedad, y la cantidad de cambios y transformaciones y reformas que se hicieron durante esos dos gobiernos entre 2005 y 2015. Por lo tanto, la motivación es de difusión, pero también de dar una perspectiva profesional y política, y por lo tanto también en ese libro hay cuestiones que tienen incorporada una opinión que no todo el mundo tiene por qué compartir, que eso es lo bueno, creo yo, de la diversidad de ideas, ¿no? Que uno traslada respetuosamente sus ideas, y hay mucha gente que compartirá lo que vos decís y otros no, pero en la buena posibilidad de intercambiar y de aprender, ¿verdad? Yo era muy amigo de una figura política muy, muy importante, que era el general Seregni, que él siempre decía que siempre había que buscar la parte de verdad que hay en el otro. O sea, uno no puede considerarse el dueño de la verdad. Por más que discrepes con alguien, siempre vas a encontrar algo en el intercambio que vos puedas incorporar, que te sirva, que te convenza. Esa es una actitud de vida, ¿verdad? Y bueno, yo creo que trato de aplicarla en mi labor también política. Mario, después de una trayectoria tan amplia en la economía y la gestión humana, pública, ¿cómo surge la posibilidad de postularte como intendente de Montevideo? Bien, bueno, eso sí que es una larga historia, digamos, de trayectoria vinculada a la gestión pública. Yo en el año 2001, o sea, hace 25 años, el presidente de la República de aquel momento, que era Jorge Valle, me llama. Yo recién, hacía 3 años, había vuelto del doctorado, y para integrar un organismo que se estaba creando, que se llamaba la URSEC, y que tiene que ver con las radios, porque es la unidad reguladora de las comunicaciones. Es la que te habilita la utilización de las frecuencias para que puedan emitirse las radios, por ejemplo. Entonces yo ahí estuve 4 años ya como gestor público, digamos, en el mundo de las telecomunicaciones, que fue una experiencia muy rica, en un gobierno de un partido que no era el mío. O sea, ahí siempre reconozco la generosidad del presidente en aquel momento, que yo creo que era el único frente amplista en ese gobierno, y fue una experiencia muy enriquecedora, en donde aprendí mucho de gestión pública. Después, cuando gana el Frente Amplio, ¿sí?, el partido al cual yo pertenezco, el ministro de Economía, que era Danilo Astori, una figura muy reconocida, me invita a ser su viceministro, su número 2, digamos. Para mí, obviamente, fue un orgullo que eso fuera así, integrar el primer gobierno del Frente Amplio, de la izquierda en la historia del Uruguay. Y bueno, y ahí estuve durante 14 años y medio en labores de lo que se llama el equipo económico del gobierno. Estuve ahí como viceministro 3 años y medio, estuve 5 años como presidente del Banco Central, ¿sí? Estuve 1 año y medio como ministro de Economía y Finanzas, y después 3 años y medio más nuevamente como presidente del Banco Central. O sea, toda una trayectoria de algo, como les decía hoy, que combinaba mi profesión de economista con la actividad política, porque gestionar la economía de un país es lo más político que hay, porque es donde se decide a quién se le cobra impuestos, se decide en qué se gasta, y todo eso tiene connotaciones y definiciones políticas e ideológicas. Y después decidí lanzarme más de lleno a la arena puramente política,
participé de las elecciones en el año 2019. Allí fui electo senador, entonces fui senador de la República todo el periodo anterior, o sea, por 5 años, y volví a participar de estas elecciones, que primero, ustedes saben que primero se eligen las elecciones de las autoridades nacionales, presidente, parlamento, ¿no? Y 6, 8 meses después se eligen los gobiernos departamentales. Yo volví a ser electo senador, pero tenía así ya la intención de competir para un cargo de la naturaleza de gestión tan cercana con la gente como es la intendencia. Afortunadamente los resultados fueron positivos, digamos, y por estos 5 años voy a ser el intendente de Montevideo. Acaba de cumplirse 1 año de nuestra tarea. Por lo tanto, te diría que no es el proceso de decidir estas cuestiones políticas, no es algo que cae un día que uno se levanta y dice, quiero ser intendente. No, es siempre fruto de un largo proceso, tanto de un proceso personal como del proceso político, porque uno tiene que ir evaluando y actuando para generar posibilidades de ser, ¿verdad? Así que bueno, es un proceso largo, no es algo que cae del cielo un día, ¿no? Sí, lleva su tiempo. Ni hablar. ¿Lauti? ¿Qué sintió el día que asumió como intendente? Fue muy lindo porque es un día no solamente que uno festeja el triunfo, que es un triunfo político y también un triunfo personal, sino que ahí es también esos momentos en que uno le pasan por adelante un montón de cosas que vivió y a un montón de personas a quienes agradecer, personas que a veces estaban ahí conmigo u otras que ya no están. Y es como un pasaje de la vida de uno que se sintetiza, se resume en ese momento tan especial, ¿verdad? O sea, uno después con el tiempo recién va tomando conciencia en lo que se metió, digamos, pero en ese momento es pura emoción y ya te digo, un recorrido de la vida de uno con todo lo que uno le debe a otras personas, y eso es muy emocionante. La pregunta siguiente viene muy arraigada con lo que dijo mi compañero. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de ser intendente en Montevideo? Que es la cercanía con la gente, porque cuando yo era ministro de Economía o presidente del Banco Central, las decisiones que tomábamos sabíamos que afectan la vida de la gente, pero de alguna manera eso se hace con cierta distancia de la población, en el sentido de que vos no ves inmediatamente los efectos de lo que haces en la gente. En el caso de la intendencia es distinto. En el caso de la intendencia vos tenés que resolver cosas que son de la vida cotidiana, de todos los días, de los vecinos, de las vecinas. La limpieza, la calle, la vereda, el saneamiento, la luz, ¿no? Entonces, eso son decisiones y procesos que son mucho más cercanos, en donde también los vecinos y las vecinas te hacen el reclamo y la demanda de manera más directa. Uno recorre mucho más los barrios, ¿verdad? El territorio. O sea, creo que lo más lindo de esta posición es esa cercanía con la gente, que bueno, uno se nutre también de lo que la gente piensa y lo que la gente pide, ¿no? No solo eso, sino que también te pones en el lugar del vecino, porque si vamos a la realidad, a todos nos pasa el mal saneamiento. No, por supuesto, o sea, en general la gente ahí va, en general la gente te reclama cosas que tienen sentido, ¿no? Sí. De limpieza del barrio, del saneamiento, de la vereda. O sea, eso es así, uno va haciendo las cosas a medida que las posibilidades lo van permitiendo y fijando también prioridades, porque es tanto lo que hay que hacer que es imposible hacerlo todo en un solo instante. Además, magia no hay en esto es trabajo. Entonces hay que conformar un buen equipo de trabajo y después definir prioridades, es decir, qué cosas vamos a hacer
primero, qué cosas hay que postergar un poco, porque bueno, es imposible hacerlo toda la vez. Y esa es parte del desafío de algo que hacen ustedes, que es la comunicación, porque la gente siente los problemas que vive directamente, y a veces esos caen en las prioridades y a veces capaz que no. Entonces uno tiene que tener la suficiente capacidad como para comunicar cómo razonamos, cómo definimos las prioridades, en qué momentos van a llegar las cosas, ¿verdad? Porque un error que podemos cometer en la política es generar una expectativa que después no se va a poder cumplir. Eso es peor que no prometer nada, digamos. Entonces es un desafío, y la comunicación es muy, muy importante. ¿Cómo maneja Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo maneja la responsabilidad de ser intendente? Con un equipo. O sea, la clave es que si bien yo tengo, digamos, una responsabilidad en tomar las decisiones, lo hago a partir de cómo me nutre y trabaja un equipo que uno tiene la posibilidad de elegir, el equipo más chico, digamos, pero que igual el gabinete de la intendencia somos como 17 personas, que son especializados en las distintas áreas que la intendencia hace, ¿no? De limpieza, de transporte, de cultura, de políticas sociales, etcétera, ¿no? De temas sociales incluyen los temas de atacar la pobreza, de promover equidad, de promover oportunidades, como decía hoy, ¿no? También de la perspectiva de género, de la perspectiva de discapacidad, de migrantes, de afrodescendientes, las perspectivas raciales. O sea que la clave es tener un equipo en el cual uno confía, en el cual uno también da la posibilidad de que expresen sus ideas, sus dificultades. Hay que siempre estar abierto a, como decía hoy, ¿no? Uno no tiene la verdad absoluta, al contrario, hay que recibir sobre todo de la gente especializada en los temas las propuestas y las sugerencias y las críticas. O sea que la clave de cómo manejar esto es colectivamente, en un equipo. Esta no es una tarea individual. Mario, para nosotros es muy importante la inclusión. Te pregunto, ¿qué proyectos o acciones te gustaría impulsar para mejorar la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad? Bien, nosotros una decisión que tomamos al inicio de la gestión fue generar una división, o sea, una área en un lugar importante de la Intendencia que le llamamos de Derechos Humanos y que incluye un montón de unidades que antes también existían, que tienen que ver con personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? O sea, infancia y juventud, población migrante y afrodescendiente, diversidad y en la orientación sexual, o sea, todos colectivos que tienen sus propias problemáticas, pero que nosotros abordamos a partir de esta definición en clave de derechos humanos. Y la clave es la inclusión, o sea, un objetivo central de toda esa área es generar acciones para ayudar a la inclusión, a la integración, que a veces es compleja. Y tiene que ver con procesos y actividades, tiene que ver con infraestructuras, por ejemplo, veredas que tienen la rampa para que puedan mejorar ahora las veredas para que sean más fáciles para tanto como para la gente que va en silla de ruedas como para quien lleva un cochecito de bebé, ¿no? Que no sean las veredas que te salten todo el tiempo. O sea, ahí hay acciones en infraestructura que tienen incorporada esta preocupación, y además hay una unidad específica vinculada a discapacidad donde sí hay acciones que lo que genera primero es sensibilizar en el tema, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está directamente vinculado a alguna circunstancia de personas en situación de discapacidad, bueno, lo entiende inmediatamente, pero a veces la sociedad en su conjunto no es algo que tenga como preocupación cotidiana.
Hay todo un conjunto de acciones que apuntan a hacer visible estas problemáticas, en el entendido de que la sociedad es para todos y todas. Y la sociedad, y quienes más necesitan apoyo e impulso para poder realizar sus capacidades, es donde más tenemos que apoyar. Hay actividades todo el tiempo vinculadas a la unidad de discapacidad. Hay acciones, incluso hay coordinaciones un poco a nivel internacional, porque es una problemática de esas que unen fuerzas en distintos países y se generan fondos y se generan actividades y seminarios y intercambios a nivel regional, por lo pronto. Entonces, es una preocupación claramente. Ya te digo, hay políticas incluso de infraestructura que tienen el foco en temas de discapacidad, acciones de sensibilización y bueno, se generan actividades, ¿verdad?, específicamente para la participación de personas en situación de discapacidad. Una que además a mí me gusta mucho ver es en las maratones, ¿sí? O sea, en la maratón de Montevideo y en la maratón San Felipe y Santiago, que son las dos principales que tenemos en la ciudad, bueno, ahí específicamente parte de la competencia justamente está pensada para personas en situación de discapacidad, ¿no? Agrego, Mario, esto que vos decías, Dale. de la sensibilidad, que me parece muy importante, pero también concientizar y educar en el área. Ni hablar. Hay muchas personas que a veces por ignorancia o por desconocimiento del tema se sienten muy limitadas a la hora de poder colaborar o ayudar a una persona en situación de discapacidad, cualquiera sea, ¿no? Sí, incluso te digo, hay un montón de actividades que hace la Intendencia y que hacen los municipios, los 8 municipios que tiene Montevideo, que están también asociadas a esta perspectiva, ¿no? O sea, hay que estar alerta, atento a las cosas que aparecen. Nosotros tratamos de difundir lo más posible, pero hay actividades y estaría buenísimo que cada vez participara más gente. Totalmente. Lauti. ¿Cree usted que nuestra la ciudad es Tranquilo. me vuelta? ¿Cree usted que nuestra ciudad es inclusiva? Yo creo que tenemos que hacerla más inclusiva, pero que hemos avanzado. Montevideo es percibida incluso a nivel internacional como ejemplo en políticas de inclusión. Hay mucho por hacer, pero tanto en la perspectiva de todo lo que dije antes, en otras ciudades no existe tanta unidad especializada para temas de género, de diversidad, de discapacidad, de afrodescendencia, de migración. Y Montevideo es visto a nivel internacional como una ciudad que tiene desde hace ya casi 20 años, diría yo, políticas inclusivas desde todas estas perspectivas. Pero está claro que hay mucho para hacer en lo que decíamos recién, ¿no? En sensibilizar a la sociedad, en hacer conocer a la gente estas problemáticas, cómo trabajar estas problemáticas. Estamos todos aprendiendo a cómo abordar de mejor manera estas cosas. Y bueno, ya te digo, hay mucho para hacerla aún más inclusiva, pero Montevideo es percibida como una ciudad que está un poco en la vanguardia de estas políticas. Las ruedas del cambio están en movimiento. Sí. En esta materia, sin duda. Muy bien. Mario, para ir cerrando la entrevista, si pudieras dejarle un mensaje a nuestros estudiantes, ¿cuál sería? Y que desde las posibilidades que tiene cada uno, siempre lo mejor que nos puede pasar para sentirnos felices es tratar de desplegar todo lo que podamos hacer, todas nuestras capacidades, que cada uno tendrá su horizonte, cada uno elegirá su trayectoria, pero lo importante es nunca quedar atrás. Lo importante es sentirse feliz con el esfuerzo que uno hace. Al esfuerzo a veces se le tienen que sumar otras cosas, ¿no? Suerte, ayuda. Mi trayectoria de vida, que me considero una persona feliz en ese sentido, tuvo esfuerzo, pero también tuvo ayuda y también tuvo suerte. Y bueno, creo que esa combinación de cosas las tenemos que aprovechar
Porque lo importante después, a la hora que uno se va a dormir, es estar tranquilo y feliz con lo que uno hace. Y eso pasa por entender que uno también hizo el máximo esfuerzo posible para que las cosas rueden mejor. Y yo además los felicito, ¿verdad? Porque ustedes están abordando desafíos que los hacen mejor a ustedes, pero también nos hacen mejor a todos nosotros. Muy bien. La pregunta más cliché de esta radio es: ¿qué se lleva de este momento en Tarobá? Sensibilidad. Como decimos que estas cosas tienen que ser más visibilizadas y le llamamos la sensibilización del tema, basta estar acá un rato y conversando con ustedes para que eso nos impregne, ¿verdad? Se cargue en nosotros, ¿no? O sea, la sensibilidad y por lo tanto el compromiso de seguir trabajando para que las cosas rueden mejor para todos y todas, que en particular aquellos que necesitan este apoyo y este impulso para poder desarrollar todo lo que tienen adentro, todo lo que las capacidades y las emociones que tienen adentro. La verdad que yo estoy muy agradecido de esta entrevista por lo que me llevo y por lo que podemos transmitir a que más gente pueda sentir la necesidad de dar una buena mano en cosas que van a hacer que cada uno de ustedes sean mejores y mejores y sean más felices. Mario, una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir este espacio con nosotros. No, el agradecido, vuelvo a decir, soy yo. Y además, fuera de micrófonos, antes me amenazaron con que me iban a hablar del carpincho, sí, y después no me hablaron del carpincho. ¿Cómo es esto? No, íbamos a decir si podía cantar una pera. No. Muy bien. Bueno, esto ha sido Inclu Radio Tarobá en una nueva edición. Mi nombre es Sebastián Langone y me acompaña Lautaro Cabella y Tan Castro. Muy bien. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta entonces.